La paz del Señor, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Vamos a esperarnos otro poquitito. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, bendito Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote de tu misericordia, Señor, que tú bendigas nuestra vida y que tú nos permitas abrir nuestro corazón y nuestros labios delante de tu presencia, de todos tus hijos que has comprado con tu sangre, mi Señor. Te suplicamos, Padre de las misericordias, que tú seas glorificado más y más en esta tarde, que bendigas con tu preciosa palabra cada corazón. Danos la oportunidad de estar en obediencia, Señor. Danos la bendición de estar limpios en tu presencia. Padre, perdona nuestras iniquidades, fortalece nuestros corazones. Te suplicamos solamente que nos des santidad, sabiduría y la oportunidad de servirte con unas manos limpias y una mente y un corazón en ese mismo sentido, Señor. Que en esta tarde, Señor, tu palabra sea como un martillo que quiebra y un fuego que consuma, para honrarte solamente a ti, Señor. No nos permitas hacer cosas que no convienen, Padre. Solamente tú serás glorificado, reverenciado y adorado en esta tarde. Mi Señor amado, ponemos delante de tu presencia nuestras vidas. Reprende al devorador, Señor, en el nombre de Cristo, y que tú solamente seas loado. Mi Señor amado, gracias por tu iglesia, y que toda la honra y que toda la gloria te la demos a ti en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice: siéntese, hermano. Pues bendito el Señor, hermanos, que está con nosotros esta noche ya, y dándole gracias a Dios por todo, hermanos. Es muy importante lo que el Señor tiene, siempre en los mensajes tiene para nosotros, hermanos. Es una bendición tener este libro, hermanos, que es Dios mismo hablándole al hombre. Desafortunadamente, hermanos, no todos tenemos el mismo crecimiento espiritual. Unos vamos empezando, otros vamos en medio, otros vamos muy arriba. Pero de todo esto, hermanos, el Señor tiene misericordia de todos. Imagínense el que no sabe leer y escribir, hermanos. Qué misericordia tan grande, que Él no toma en cuenta tanto el noble ni el sabio, sino que toma en cuenta un corazón constrito y humillado. Por eso le alabo al Señor, hermanos. Dice la palabra que no son muchos nobles ni muchos sabios. Si hay un noble aquí, pues me perdona, pero a mí se me hace que no hay. Sabios a lo mejor sí hay muchos, pero la mayor parte de nosotros no somos tan sabios o no somos sabios. Y hermanos, esta tarde el Señor nos ponía a pensar en tantos años que tenemos aquí en este lugar. Y ha sido como un día. Y hemos visto muchas personas que entran en este lugar
aceptan al Señor, siguen un tiempo en este lugar y se retiran. Debe de ser en todas las iglesias, pero aquí como que se nota mucho. Bajo las circunstancias de todos los años que tenemos, hermanos, deberíamos de tener una membresía 10 veces más que esto, o 20. Cerca de 40 años, hermanos, seguramente que es comprensible. Sin embargo, yo le quisiera decir al Señor que nos dé la oportunidad de seguir orando para que prontamente, hermanos, todos nuestros hermanos, como en la mañana que se entregaron 2 de ellos, pues prontamente el Señor les dé la oportunidad de conocer más y más de su palabra y el pueblo igualmente, hermanos, porque ahorita con la actualidad, hermano, que estamos atravesando del Evangelio en todo el mundo seguramente, hay tantas y tantas desviaciones espirituales, hermano, que es bien difícil. Entonces es comprensible desde el punto de vista que yo llego a una iglesia, vamos a decir como ejemplo esta, me dan el plan de salvación, vengo, acepto al Señor Jesús, pero parece que hasta allí es todo. Y entonces unos predicamos del amor, otros exhortamos, otros damos palabras de profecía, otros hablamos del amor, otros hablamos de los hijos, otros hablamos del matrimonio. Entonces tenemos de todos lados y gracias a Dios por ello, hermanos. Pero a veces hay cosas tan importantes en la vida del cristiano que debemos de considerar. Por eso a veces no tenemos la membresía muy firme, porque aún sin conocimiento salen, les endulzan el oído y entonces empiezan a tener palabras, lo que ellos quieren oír, pues, y dices, aquí sí está bien. Y entonces el hombre, por su naturaleza de hombre, busca la emoción también y dice, ah, caray, aquí sí danzan, aquí también bailan, aquí hablan lenguas. Oye, allá sí se echan agua unos con otros, porque hay congregaciones que sacan la botella y el gozo les hace bañarse de agua para todos lados. Y entonces dicen, pues aquí está bueno, aquí me quedo. Pero por lo general lo hacen aquellas personas o aquellos hermanos que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y de alguna manera nosotros, todos los que tomamos palabra del Señor en púlpito, tenemos esa responsabilidad de enseñar. Desafortunadamente, por ejemplo, si se empieza un tema ahorita, pues es muy difícil terminarlo. Cuando menos necesitaríamos 4 o 5 horas para terminarlo. Entonces se queda medio que se entiende, medio que no se entiende, y entonces no se logran los objetivos de que el hermano se concentre en el punto de lo que quiere enseñar. Y vienen las corrientes y vienen los problemas. Entonces ellos creen que aquí sí está bien, o allá está mejor, o allá está mejor, y vienen los conceptos a que nunca tienen un asentamiento espiritual correcto. Sufren mucho, tienen muchas cosas de inconveniencia en la vida, la paz no tienen la paz que ellos querían tener, la alegría tampoco, el gozo tampoco, porque piensan que nomás en la iglesia es cuando hay el gozo, y el cristiano no es para la iglesia solamente, sino para todos lados donde él se pare, y en cualquier término de circunstancias, él sea feliz y esté en gozo y en contentamiento, no un rato, sino todo el tiempo. Porque el Señor quiere que sus hijos sean felices. Entonces viene la situación difícil desde el punto de vista de que ustedes más que yo saben
que tenemos diferentes conceptos, como son los adventistas, como son los testigos de Jehová, que realmente los testigos de Jehová somos nosotros, según la palabra de Dios. Tenemos los adventistas, tenemos los unitarios, tenemos bastantes corrientes y cada quien hace parecer ser lo que le parece bien, y a veces, aunque esté en condiciones no normales de estar en el evangelio correcto o seguir tratando de considerar el evangelio limpio, los intereses son mayores que el mismo, para el que está hablando, ¿verdad?, que el mismo evangelio. Mis intereses son mayores que la palabra de Dios. Lógicamente no se los voy a decir. ¿Por qué? Porque pues no se puede. Pero así nos desarrollamos muchos de nosotros en las iglesias. Y nosotros, como oyentes, como siervos de Dios, como no queremos escudriñar la Escritura, pues todo el alimento que nos dan, todo nos lo comemos. No alcanzamos a reconocer que poca levadura leuda toda la masa. Y eso a poquita, como cuando a alguien envenenan, que quieren escaparse de la ley de la tierra, no lo envenenan de un golpe con unas 10 cucharadas de raticida, sino que le dan poquitito, hasta que llegue el tiempo, que pasan los meses, quizás los años, pero que va a morir, va a morir. Y en las iglesias es lo mismo, que va a tropezar, que va a caer, va a caer. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos considerar que toda la Escritura es inspirada por Dios. A veces decimos, nos decimos nosotros mismos, bueno, si toda la Escritura es inspirada por Dios, pues está bien, pero uno como que escoge su Escritura que a mí me conviene escoger, y lo que no me conviene como que lo hago a un ladito, porque a veces hasta le hace uno así, ay, lo que me diga el Señor. No, siempre no le doy en cambio, como que no me gusta eso. Pero hermanos, nuestra naturaleza sí es de hombre, ya lo traemos desde siempre, una naturaleza caída, llena de muchos conceptos, de errores. Pero hermanos, yo les animo a que nadie tiene dificultad para ser diferente cuando estamos en el Señor. El Señor puede hacer los cambios que nosotros quisiéramos tener, pero hay que poner mucho también de nuestra parte. El Señor puede hacerlo solo, hermanos, pero nos dio ese libre albedrío para hacer o no hacer. Es muy difícil estar parado en este lugar, yo creo que para todos los que predicamos, porque es una responsabilidad muy grande, hermanos. Y necesitamos pues tener unos con otros misericordia, y que el Señor mande la paz a los corazones, porque a veces tenemos errores que no nos damos cuenta a bien que es un error, hermanos. Pensamos que así está bien y no está bien. Seguramente que como otras iglesias tienen errores fuertes, a lo mejor aquí los tenemos, pero no queremos tenerlos. Dice la Escritura que Él pasa por alto la ignorancia de los hombres, pero nosotros no queremos ser ignorantes. Le decimos al Señor que tenga misericordia y que nos enseñe bien las cosas de Él, hermanos. Pero a veces hay tantas cosas que hacemos que desafortunadamente decimos que nosotros somos muy bíblicos y que hacemos lo que escrito está. Y a veces hacemos cosas que no lo encontramos en la palabra de Dios, hermano, no está escrito. Y nosotros mismos caemos en esa laguna y empezamos a tener esas inconvenientes espirituales. Sin embargo, hay una palabra
en la Escritura que dice, ¿sabes hacer lo bueno? Pues que sí. Pues hazlo, porque si no lo haces, te es contado por pecado. Y, por ejemplo, yo le diría a usted, como un ejemplo nada más, ¿quién me da el versículo de que cuando se bautizan aquí, que me diga, está en tal lugar, capítulo y versículo, ¿por qué los bautizan para atrás? ¿Por qué no para adelante? ¿Alguien tiene el versículo que es para atrás? Que me dice así, está en Mateo, está en Lucas, está en Juan, está en los profetas, no sé. ¿Sí me entienden, hermano? Es un ejemplo simple, entendible. A ver, yo puedo bautizar a un hermano y ¿por qué no lo inclino para adelante? ¿Por qué lo aviento para atrás? ¿Sí? Y así como le digo esto, hay cantidades de conceptos que hacemos que no encuentro los versículos en la palabra de Dios. Sin embargo, es bueno, porque dice la Escritura que sigamos las pisadas del Maestro. El Maestro fue bautizado. Pero él fue bautizado en un río. Entonces nosotros, ¿dónde encontramos un río? ¿Y dónde metemos 500 almas para ir al río? Entonces, pero esto es bueno, pues vamos haciendo lo que es bueno, porque el río no lo tenemos, los medios no los tenemos para transportar cada mes a la iglesia a un río, porque representa gastos de transporte y gastos de comida y gastos de muchas cosas, y problemas de un accidente y cosas de esas. Y así como eso hay muchos conceptos, hermanos, de los cuales necesitamos nosotros decirle al Señor que tenga misericordia y que vengamos a tolerancia los unos a los otros, pero mientras no sea malo y es comprensible, que tengamos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así debe de ser, hermano. Cuando la palabra de Dios se toma el texto y hay un texto fuera de los contextos de la Biblia, de la historia y de los tiempos y de las costumbres, es un texto como pretexto para hacer una doctrina diferente a lo que está escrita. Si me la preguntan, ya no se la repito igual. Pero esa es la verdad, hermanos. Si tomamos el texto fuera de contexto de la Escritura, hacemos una doctrina de esa parte. Y es lo que ha sucedido en todas las iglesias de todo el mundo, en diferentes iglesias. Yo no digo que esta es la única iglesia que trata de hacer lo mejor posible las cosas en el Señor. Debe haber muchas también, pero yo le aseguro que el % le gana a las diferentes iglesias que están con tantos problemas, con tantos inconvenientes. Yo le he dicho a los que me encuentro de repente por ahí, le digo, porque hay que distinguir cuando no es bueno y que sí está mal la situación. ¿Dónde vamos a considerar, dónde vamos a tener que ahí viene la pastora? Papelito habla, dicen los de allá afuera. ¿Dónde está el papelito de la pastora? No podemos demostrar nadie que el Señor autoriza a la mujer. No que yo tenga algo contra la mujer, al contrario, las amamos en el Señor mucho, las queremos muchísimo, pero tienen un área tan grande y tan importante que lograr, que el Señor quiere que usted siga siendo cabeza, que usted esté sujeto a Cristo, hombre, y la mujer esté sujeto a su marido, y así sucesivamente. Entonces, bajo esas circunstancias, hermanos, pues yo diría, ahí viene el doctor, pero no necesariamente trae a su esposa que tiene que ser doctora. Ahí viene el doctor con su esposa. Hay casos muy especiales que el doctor tiene una esposa como doctora, pero estoy hablando en términos generales. Y ya se está relacionando muy con firmeza, pastora, 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 de tal manera que le elevan de tal forma a su vanidad y a su vanagloria, que le dice la pastora a su esposo, el realmente pastor, tú te sientas, punto y aparte.
¿Y usted qué cree que si no se sienta qué va a pasar? Arde Troya. Arde Troya. Troya de su casa, claro. Y entonces, bajo esas circunstancias, hermanos, tenemos prontamente que habilitarnos a considerarnos y a ver en qué manera realmente parece que estamos haciendo bien, pero no estamos bien. Pero tolerancia es como el ejemplo del bautismo. Por ejemplo, podría decir yo que el púlpito sí está en la palabra de Dios, como un ejemplo. Los músicos está también como un ejemplo en la palabra de Dios. Está hablando de levitas, el Antiguo Testamento. Pero los del Nuevo Testamento, pues si quieres síganles diciendo levitas, es bueno, pero es más importante, son los hermanos que están en la alabanza para la gloria y la honra del Señor. Es más acertado que levitas. ¿Sí? Entonces, todos esos conceptos y muchos más están entre la relación de los tiempos y de las circunstancias y de las costumbres. Bajo ese lineamiento, yo quisiera decirle que hay tantas desviaciones que los que tratamos de pensar bien y le oramos al Señor para que se logren objetivos buenos y sanos, pues nos está ganando realmente la cantidad contraria, porque ahorita donde usted guste que prenda un televisor o una computadora o algo que se vea un mensaje de los cristianos, pues allí va a encontrar muchas cosas. Tanto que va a encontrar en este mes que entra, que alguien pudiera haberlo visto, que aquí está el conjunto a nivel internacional de pastores renombrados, con su mesa de centro y su niño Dios con sus patitas para arriba, con sus calzoncitos, y ellos gloriándose. Ahí tenían ahí. Yo una vez vi que tenía no más uno, tenía 5, uno así, así en diferentes distancias y uno en medio. Imagínese usted qué pasaría con Éxodo 20. Ni arriba, ni abajo, ni en medio, ni en ningún lado. Te harás imagen ni semejanza de nada. ¿Se da cuenta? Nosotros traemos en el carro un pescadito que es el símbolo de Cristo, o sea, el símbolo, y le pone ahí Jesús. Yo le demuestro, ahorita que me lo pide, yo le doy el versículo, que es auténtica idolatría. Y no lo traemos en el carro, lo traemos colgado. ¿Pero por qué no lo colgamos? Porque aparte que se ve bonito, creo yo en mi ignorancia, que es alabar al Señor. Y no es cierto. Y pudiéramos aconsejarnos, nada más que no nos sintamos. Y si se siente, pues siéntase con el Señor porque escrito está. Pero necesitamos considerar esto de esa manera, hermanos. Hay tantas cosas que hacemos los hombres en la tierra que no están justificadas en la palabra del Señor. Si aquí la hacemos, imagínense en otras congregaciones. ¡Qué barbaridad! Son cosas tan tremendas, hermanos, que si no habla lenguas, no tiene el Espíritu de Dios. Cuando es uno de los dones más, si no es el más último de todos. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacerlo de allá afuera, para estar atentos y estar con mucha gente, con mucha armonía de gente de todas partes, que no te hayan donde sentarse, porque allí saltan, brincan, lloran y bailan y hacen y deshacen y me tienen entretenido. Hermano, el púlpito de aquí, la iglesia, no es para entretener gente, es para que el Señor obre en sus vidas y venga salvación. Es que no hay de otra, hermanos. No más que nosotros los hombres decimos, allá sí, allá vamos, y vienen y sacan los de aquí, se van para allá. Allí, mira, allí yo te digo, bueno, ve para que veas. Va al otro que tampoco sabe menos que el otro, pues ahí se queda. ¿Por qué? Porque no hay
no hay conocimiento de la palabra de Dios. Mire, allí en Timoteo, allí en Tito más bien, en el capítulo 1 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Está hablando Pablo, que bueno, pues como Pablo no hay dos, hermanos. Siervo de Dios, esas palabras suenan fuertes, hermanos. Usted que se diga Juan, Pedro, José, como se llame, siervo de Dios, hermanos, una responsabilidad. Pero hay que justificarlo con nuestros hechos, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar, ¿qué, hermano? Hermanos, aquí no estamos haciendo un juzgar. No lo tome usted así, porque Dios sabe en mi corazón que yo no estoy tratando de juzgar a nadie. Yo estoy tratando de enseñar. Y como les dije, yo no podemos tener otros contextos que apoyan, porque se formaron ancianos para instruir a la iglesia. Anciano y pastor es lo mismo. Y dice la palabra de Dios: a los cuales el 11 es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Fíjese, ponga atención. ¿Por ganancias qué? ¿Qué es ser deshonesto? Pues yo digo que en una iglesia cristiana el ser deshonesto es una persona que viene mal vestida, fuera del orden, y que allá afuera todo le dice cosas tremendas, y que llegue aquí, viene deshonestamente vestida, una varona. Entonces, cámbielo al sentido que estamos hablando y le va a dar sentido a las circunstancias. Dice el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean, ¿qué, hermanos? No atendiendo a ¿qué? ¿Qué es fábula? Pues ayúdenme, porque yo no me alcanza tanto, pero pues es algo que pues me tiene apantallado, pero pues no pasa de allí, son puras mentiras. Es como si yo afirmara que Superman vive y que es cierto. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, el 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. No, hombre, son los que saben todo de Dios. ¿Y qué con eso? No pasa nada, hermanos. Pero con los hechos, que son los que valen, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y son bien buenos para disfrazarse como ángeles de luz. No les gana a nadie a disfrazarse como ángeles de luz. Hablan como ángeles de luz. Actúan como ángeles de luz, pero nada más aquí en la iglesia. Pero véalos tantito en su trabajo.
véalos tantito en la calle, véalos tantito por allí donde andan hasta de malos pasos, cuidado. Cuidado, hermanos. Alguien podría decir, es que el hermano está diciendo cosas fuera de lugar. Hermanos, pues si aquí no anda en Biblia que diga lo contrario, pues enséñamela, porque yo estoy tratando de compartir la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, más adelantito, hermanos, en el versículo del 1 en adelante al 3, 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es encubiertamente? Como que cuando se despide el puertero, ¡paz! Ahí vele gol. Lo agarró descuidado, o lo agarró durmiendo, o lo agarró volteando para otro lado, y ¡paz! Le metió un gol. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque está hablando de aquí y de las iglesias. Dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Maestros conforme a la Escritura, hermano. Aquí muchos, y no pocos, consideran en su vida que no tienen por qué perder la salvación. Es más, son salvos, siempre salvos. Y lo manifiestan con gran abertura. Y es una situación delicada del cual, pues, cuando se trata del pecado, contra el salvo siempre salvo, dice, es que si pecó, el tal no era salvo. Mira, pues qué fácil. Y luego dan los versículos fuera de contexto y empiezan a hacer su doctrina, pero esa doctrina está muy desarrollada en todo el mundo, muy grandemente desarrollada, hermanos. Los salvos siempre salvos, los predestinados que ya no pueden perder, hagan lo que hagan. Y por ahí son los predestinados fuera del lugar, fuera del orden de Dios, fuera de todo contexto humano, de todo pensamiento normal, que hacen y deshacen con sus vidas como les da su gana. Como decía nuestro hermano en la mañana en la predicación. Les interesa bien poco embarrarse con las tradiciones del mundo. Yo no quiero decir aquí iglesias para no ser gravoso, pero aquí muy cercas, Chihuahua le hubiera hecho para acá, ¿verdad? Muy cercas, los muertos, no se les escapan, los quieren revivir. ¿Dónde dice? La festividad de la Navidad, no una iglesia, hermana, cantidad de iglesias le ponen los arbolitos de Navidad. Yo espero que uno de mis hermanos que les toque ahora en diciembre tome el tema de la Navidad. ¿De dónde viene el árbol de la Navidad? Viene de un fundamento pagano, pecador, idólatra. Porque ese fundamento lo tomamos y tenemos fundamento nosotros más fiel de Dios, que es profetas, los apóstoles, Jesucristo. ¿Por qué tenemos un fundamento y lo ponemos como en primer lugar? Va a decir, entonces quítese esa bandera. No, eso no. ¿Por qué? Porque es una ley que está en Romanos 13 y que tenemos que respetar esa ley, porque si no viene el problema y nos cancelan y dicen la palabra de Dios que respetemos las leyes terrenales, y es un artículo que está puesto, el ávaro patrio de cualquier nación, pero aquí tenemos esa regla legal de que tenemos que tenerla a la vista del público. Y dice la palabra de Dios, hermanos, dice que introducirán encubiertamente 2:1 en adelante, ya después de la mitad, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado.
¿Cuál verdad? La que empezamos todos, poco a poco se va desarrollando hasta llegamos a la blasfemia. Alguien me estaba diciendo por ahí, no me acuerdo si fue en la mañana o hace rato, dice, pues yo estaba allá, donde no quiero apuntar. Dice, pues ya cuando no les doy el sobre de un domingo para el siguiente me regañan y aparte me ponen mala cara y pues casi me corren. ¿Y qué? Pues no, pues yo no tengo ni para comer. Ah, caray. Pues considéralo porque dice la palabra de Dios que a misericordia nos llamó el Señor. Dice la palabra de Dios, el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, por avaricia harán mercadería. ¿Quién da más? Todos los que traigan 100 pesos, fórmense de este lado. Y todos los que traigan 50 aquí, y los que traigan de 20 allá, y los que traigan a 10 pesos, esos, gástatelos tú en una paleta, a mí no me sirven. Y así lo han dicho públicamente. Qué cosa tan terrible. Qué falta de temor de Dios en el corazón de los hombres. Qué falta de consideración de sus vidas mismas. Hermanos, es terrible esto. Allí en el capítulo 2 de 2 de Pedro, en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué no seducen a la constante? Porque sabe. La constante sabe, porque consintió estar allí siempre, allí, donde siente que allí está la parte de Dios sana, la doctrina sana. Y la inconstante, pues lo poquito que prenda allá se lo quitaron y allá le pusieron copete y allá, quién sabe qué le hicieron, pues ya no sabe ni para dónde ganar. Pues viene el problema de la seducción. Y dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos, ¿usted cree que me sale de mi corazón el hablar así? No, hermano, yo estoy leyendo lo que dice Dios. Porque a veces uno como que se siente muy tan propio, pues que no quiere lastimar a nadie. Bueno, pero si allí dice, aunque levantáramos toda la mano, yo también, bórrale, pues no le borramos, hermano. Es palabra de Dios, hermanos. Hay palabrería vanas en el versículo 18 de 2 de Pedro, del 12 al 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermanos, hablando palabras infladas y vanas. Hermanos, para mí es muy sencillo, y para mis hermanos que nos apoyan en las predicaciones, yo creo que sí es bien fácil endulzar el oído de cualquiera de los que estamos aquí. ¿Sí? Entonces, cuando vienen esas palabras dulces, aunque yo sea un perverso,
¿Qué cree? Que salgo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero como no me dijeron nada, me voy a hacer más perverso todavía. Pero a veces, a lo mejor ahorita no salen con la sonrisa hasta acá del oído, pero si van a salir ustedes con una postura en su corazón diciendo, creo que no lo dijo el hermano, creo que también lo leí en mi Biblia y creo que sí es Dios. Pues tengo que considerar mi vida. Mi hermano, el que estaba allí, no vale nada y gracias a Dios por su expresión, pero lo que dice la palabra de Dios vale todo. Necesitamos considerarlo, dice. En esta ocasión, hermanos, desgraciadamente ya se nos fue el tiempo, queríamos hablar sobre la prosperidad. Ahorita está en gran manera, en gran influencia, los púlpitos llenos de la prosperidad. Estamos hablando de la prosperidad general, pero está inclinada más de un 50% a la prosperidad económica. Y eso no es verdad, hermanos. Es un texto fuera de contexto y es uno de las armas principales que agarran en Tercera de Juan capítulo 1, bueno, es 1, 1 y 2. Estamos hablando de Tercera de Juan. Es un saludo, es una salutación que hace el anciano a Gallo. Dirigida a Gallo, era amigo del apóstol Juan. Y dice así, ¿ya lo tiene, hermano? El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es uno de los versículos, si no es, yo creo que sí lo es, principal en la doctrina de la prosperidad. Pero es un texto, como yo les decía al principio, fuera del contexto y de las circunstancias y de los tiempos. Pero allí se asientan. ¿Y quién nos quita? Nadie. Pero es un saludo, hermano. Amaba mucho a Gallo y le dice, oye, Gallo, ¿cómo estás? Mira, te amo tanto que yo deseo que sigas a todo dar aquí en la vida y que Dios te ayude en todo. Entonces me encuentro uno de mis hermanos y digo, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. ¿Cómo te trabajo? Bien. Pues mira, mi deseo es que tú sigas adelante. Prospera en todo, pero es un saludo, hermanos. Voy a decir, pero ahí está claro. No tanto. Vamos a ver lo que sigue. Allí en Mateo, en el capítulo 6. En el versículo 19 al 21, aquí está hablando un saludo y aquí está hablando Jesucristo, hermano, en esta de Mateo 6, 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también. ¿Qué, hermanos? Es muy diferente al versículo que acabamos de leer de Tercera de Juan. Aquí la diferencia es que lo está diciendo Cristo. Hermanos, si aquí nuestra guía principal es la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que como amarrar ese versículo a nuestro corazón y quedarnos con ese versículo que es un simple saludo de una persona para otra? Mire, se arma una teología tremenda al respecto, no nomás aquí en Querétaro, hermanos, en todo el mundo es lo mismo.
pero hay diferentes circunstancias que los mueven. Pero ahí en Lucas capítulo 12, vamos a capítulo 12 de Lucas. En el versículo 15, y les dijo, fíjese, ¿qué les dijo? Está hablando Cristo también. Mirad y guardaos de qué. Me está diciendo Jesús, todo hombre, todo Dios, guárdate de toda avaricia. Y dice la palabra de Dios, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es la vida. Su cuenta bancaria no es la vida. Sus casas no es la vida. No vamos a llegar allí, hermanos, para explicarles el por qué muchos cristianos tienen la manera de tener una vida saludable y de bendecida delante del Señor, y el por qué lo tienen. Si llegamos, qué bueno, pero no lo creo. Estamos muy atrasados. Todo tiene una explicación, hermanos. Y todo va directamente y proporcionalmente dirigido a todo lo que es bueno. Dadivosos, generosos, humildes. Estamos hablando del que el Señor le agrada bendecirlo, porque a Él le plació bendecirlo. Pero eso estamos hablando sobre el punto de la prosperidad. Esta idea peregrina que ha salido en estos últimos tiempos tan fuertemente, hermanos, usted ve esos aparatos y lo primero que sale lo que sale. ¿Qué sale? Usted debe de prosperar. Y no al hombre que lleva la palabra primera, que es el supuesto pastor o predicador, no tienen hincapié, ni se detienen ante nada, y pierden hasta ciertamente el pudor y la vergüenza de decir, es que tengo un avión de 6 plazas, pero ustedes comprenderán, hermanos, que yo necesito un avión mínimo de 10, 15 plazas para llevar más gente, para que el evangelio siga su carrera. Y bueno, usted sabe de todo eso. ¿Sabe lo que cuesta un avión? Ahora, ya se puso una idea en la cabeza de que cuesta un avión. ¿Sabe usted cuánto mundo de pobreza extrema, que no tienen ni para tomar un vaso de agua, se están sufriendo en África y en muchas partes del mundo? Dígame una cosa, ¿por qué no habla de prosperidad ese varón que anda de parte de Dios allá con los indígenas, allá en las sierras, allá en esos lugares donde no hay más que comer de lo que da la tierra? Es muy diferente a la postura del que está en la ciudad y que esté impuesto no a cambiar de un carro, a tener colección de carros, no a trasladarse en bicicleta, a trasladarse en un avión. Es muy diferente la postura. ¿Por qué aquel no habla de prosperidad? Porque es las circunstancias donde se mueve, y a lo mejor viene a la ciudad y va a seguir dándole la gloria y la honra al Señor por su manera de hablar del Señor y de amar al Señor, y va a darse todo por el prójimo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos dar bastante cuando no tapemos nuestros sentidos espirituales y hagamos lo que escrito está? Y sin pensar en que me voy a quedar sin nada, mejor pensemos en que lo que va a sembrar va a cosechar. Yo me pregunto a mí mismo, ¿y por qué no lo haces, Jesús Díaz? Pues porque me quedo sin nada. Pues porque él es bien flojo, ¿por qué no trabaja?
Está bien, muchacho. Todos tenemos una disculpa. Y eso no va, hermanos. No dice la palabra de Dios eso. En el sentido de que, porque se ve muchachote y tú estás ya grande, pues que trabaje. No me da el versículo, que es lo que estamos tratando. Entonces vamos a lo que sigue, hermanos. En Filipenses, capítulo 4. En el versículo 11, el apóstol Pablo está manejando estas palabras por lo que ha pasado en su vida en esos tiempos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Dice la palabra el 12, sé vivir, fíjese, esto debemos de aprenderlo los cristianos, humildemente, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el que piensa en el Señor como hijo de Dios, hermanos. Y termina con un sello tremendo ahí que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Eso es una cosa muy importante. El apóstol está dándonos ejemplo de su vida en la cual parece ser que nadie lo para. Él sufrió un montón de cosas en el mar, en todas partes donde anduvo, hambre, necesidades, piquetes de animales, un montón de cosas. Sin embargo, nunca se echó para atrás y dijo todo. ¿Cuál es el todo? Todo lo bueno. Lo puedo, pero yo no. Es que Cristo está en mí. Y si está Cristo en mí, pues todo lo puedo. Y si me recoge, pues me voy con el Señor y se acabó, punto y aparte. Entonces, bajo esas circunstancias, hermanos, es bien importante lo que estamos hablando en el Señor. Por terminar, hermanos, ya se nos agotó el tiempo, en 2 Corintios, capítulo 11. Dice la palabra de Dios, hablando nuevamente Pablo, cómo nos orienta y nos anima. Y él tiene un celo, pero no cualquier celo, hermanos. Es un celo santo que lo hace a escribir y hablar Cristo. Dice, ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Él estaba escribiendo lo que le está pasando a todas las generaciones. Él temía esto y se cumplió, como diciendo esto va a suceder, pero yo le estoy avisando. Y el apóstol, muy valiente, decía lo siguiente, el 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que os hemos predicado, o si recibéis a otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, en todo y por todo os los hemos demostrado. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos amados, 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Les suena eso muy sonido a veces en algunos lugares? Para vergüenza mía lo digo. Lo decía Pablo como un hombre que no dejaba de ser hombre. Dice, para vergüenza mía le digo. Y a veces nosotros decimos, pues para vergüenza mía lo digo. Tengo ganas de decirles esto, pero no lo digo porque les tengo miedo. ¿O son muchos los que se animan a hablar así, aunque esté escrito? No son muchos, hermanos. Tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos señalen. Tenemos miedo de que digan, es extremista. Tenemos miedo de que dicen, mejor yo no. Hermanos, ¿por qué no cambiamos ese término de miedo por un celo santo para la gloria del Señor? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios escrita? Y dice la palabra de Dios, dice el número así, el 19, el 21 vamos, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. 27 y 28, hermanos, para terminar. En trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además, con todos estos asuntos que se agolpaban en las carnes y en su presencia de su interior de Pablo, decía, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, por todas las iglesias. Era un hombre, hermanos, pues que no tanto le preocupaba su vida, hermanos. Él sabía que el morir era ganancia. Entonces, hermanos amados, nosotros, cuando tomemos de vez en cuando, aunque sea un tema, pero que nos quede un poquito claro, aunque no es lo suficiente, porque es mucho material lo que tendríamos que explicar, pero que nos quede claro que un hombre tan apegado a las cosas de Dios, principal, apóstol Pablo, tuvo estas fricciones de la vida, estos alcances, esas manifestaciones, esos ejemplos que vivió. Hermanos amados, ¿por qué no seguir también el modelo de Pablo? Si Cristo dice que sigamos sus pisadas, Pablo también se pone como ejemplo. Ahora, ¿qué es difícil? Bueno, uno lo hace difícil. Pero cuando uno lo quiere hacer fácil, pues le interesa poco que se quede. Quien se quede en la casa, usted se viene a glorificar el nombre del Señor. Pues que usted tiene que ir a tal lugar a servir, pues claro, se hace con sazón y armonía y un temperamento agradable delante de Dios. Tampoco le voy a decir a la mujer, da unas patadas y ahí quédate, y si quieres ir no vayas, pues todo eso no se hace. Eso es no ser hijo de Dios.
Esto es una situación de acuerdo. Usted está sujeto a Cristo y su mujer y sus demás están sujetos a usted. Usted no está sujeto a Cristo. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sí? No se baja la mujer de acá arriba. Se queda la mujer acá arriba, está entronada acá arriba, ya subiendo hacia que los hombres, no la baja nadie. Ah, no, pero luego el diablo empieza. Es que eres un machista. Es que así tienes impuesta la iglesia, eres un machista. No, soy un evangelista que se parece el nombre nada más. Hermanos, todos tenemos un lugar. Todos tenemos la manera más propia de conducirnos para que el Señor se encargue de nuestra situación personal con nuestra familia. Usted se sujeta a Cristo y usted no tiene problemas. Usted no se sujeta a Cristo y tiene todos los problemas del mundo. Le estoy hablando a los varones. Y a las varonas que nos hagan el favor de entender. Los siervos de Dios tienen que dar su vida por el Señor, nos guste o no nos guste. Quiere dar su vida por el Señor porque el Señor lo espera con los brazos abiertos eternamente y para siempre. Vamos a tratar de hacerlo o hacerlo, hermanos. No queremos nada con el Señor, pues ya no vengamos, pues de todos no queremos nada. No aspiramos a estar allá arriba con el Señor después de la muerte. Pero así es esto, hermanos, y que Dios tenga misericordia. Claro que yo no espero aplausos, ¿verdad? Porque esto no es para aplausos, pero sí espero comprensión y espero que el Señor redarguya su corazón y que vea que escrito está y que es para bien de todos los oyentes. Que Dios los bendiga, hermanos.